No, me ayuda por favor con el counter, no funciona. No sé. Me ayuda por favor pasando. El contenido que vamos a ver hoy día estrictamente es del derecho de autor y los derechos. El sistema de explotación de los derechos de autor y los contratos y el proceso de registrabilidad. La siguiente, por favor. Ya, podemos ver que el derecho de autor es la modalidad más humana que puede existir dentro de los derechos intelectuales, ya que atiende al espíritu o la capacidad creativa y emocional del ser humano sobre todas las cosas. Esto está establecido en los derechos humanos en el artículo 27. Sí, podemos pasar a la siguiente. Ya, vamos a dar algunos conceptos generales sobre lo que es el autor, el titular y la obra. Como bien conocen, el autor es una persona natural, estrictamente son personas humanas que realizan creaciones intelectuales sobre una obra determinada. Mientras que el titular es la capacidad que ostenta una persona, puede ser natural o una persona jurídica, es decir, una empresa o una institución que tiene sobre los derechos existentes de una obra determinada. Y la obra como tal es la creación intelectual original susceptible de ser divulgada o ser reproducida. La siguiente, por favor. El derecho de autor no reconoce como autores a las siguientes personas. La anterior, si me ayuda por favor, es a los menores asistentes, a los intérpretes y a los productores. Estos dos últimos tienen unos derechos adicionales como son los derechos conexos. La siguiente, por favor. Vamos a encontrar unas definiciones que son hay dos grandes derechos, que se derivan del derecho de autor, que son los derechos morales y los derechos patrimoniales. En los derechos morales vamos a encontrar que el autor puede divulgar o no la obra, puede mantener la integridad de la misma, también puede exigir el reconocimiento por parte de la paternidad de la obra. Asimismo, tiene el derecho de arrepentimiento como el derecho de retracto. El derecho de autor, el autor como tal puede oponerse a que la obra sea deformada, mutilada, alterada o modificada, y hasta puede producir derechos de indemnización en caso de producirse. Todo esto está estipulado en el Código Ingenios. La siguiente, por favor. Aquí vamos a encontrar que los derechos morales son intransferibles, inembargables, irrenunciables e imprescriptibles. Este tipo de derechos jamás el autor va a poder perder estos derechos como tal. Vamos a encontrar también los derechos patrimoniales, que son estrictamente derechos económicos, como se les conoce vulgarmente, ya que estos tienen el beneficio de explotar a la obra de cualquier forma y obtener beneficios estrictamente económicos ya por estas obras. Y también tiene la posibilidad de realizar, autorizar y prohibir la reproducción, la comunicación pública, la distribución, la importación, la transformación, y también son susceptibles de transferencia o de cesión. La siguiente. La protección del derecho de autor nace desde el momento en que se creó la obra como tal. No es necesario que la obra sea registrada para obtener recién ahí los derechos intelectuales. La protección para una persona natural dura toda la vida del autor y 70 años posteriores a su muerte. Para una persona jurídica dura 70 años contados a partir de la realización de la divulgación o publicación de la obra, lo que fuera ulterior. ¿Me ayuda con la siguiente? La protección de las obras
cabe en las obras literarias, artísticas y científicas, siempre y cuando estas obras sean originales y se puedan reproducir o divulgar, o de cualquier otra forma o medio conocido o por conocerse. La infracción puede dar lugares a acciones administrativas, civiles o penales. Las obras que protege el derecho de autor podemos encontrar a las obras literarias, a las obras musicales, a las colecciones de obras. La siguiente. A los programas de ordenador, a las bases de datos, obras fotográficas, obras de arte aplicado. Mientras que las obras que no son o que no se protegen en derechos de autor son las ideas, ya que estas deben estar plasmadas o reproducidas en un medio, puede ser físico o digital. Tampoco se puede proteger los procedimientos, los métodos operativos, los conceptos matemáticos, las disposiciones legales o las resoluciones, acuerdos y dictámenes. La siguiente. Las clases de obra que nosotros registramos, por lo general, son obras individuales, obras colectivas, obras en colaboración. También podemos encontrar a obras originarias. Ustedes podrán, no sé si hayan leído tal vez la obra de Rayuela de Julio Cortázar. Esta es una obra originaria estrictamente. Las obras derivadas podemos encontrar a las obras de Harry Potter. Y las obras póstumas, por ejemplo, está el diario de Ana Frank. Una vez que ha transcurrido el proceso de protección o el periodo de protección de una obra, las obras entran en dominio público. Es decir, que ya se cumplió el plazo de protección y también pueden ser aprovechadas por cualquier persona. Si yo les menciono que Don Quijote de la Mancha, si bien es cierto, ya es una obra en dominio público, pero yo a esta obra no me puedo adjudicar la auditoría. Todos sabemos que El Quijote de la Mancha fue escrita por Miguel de Cervantes. Pese que el autor ha fallecido, se debe reconocer sus derechos como tal. Existe un caso, esto fue prácticamente en el año 2014, donde un fotógrafo fue a la India a hacer un recorrido, ¿no?, en este país, y llevaba su cámara fotográfica. Al momento de querer descansar en un lapso determinado, dejó su cámara y al momento de regresar se dio cuenta que una macaca se tomó una fotografía. Él quería adjudicarse los derechos autorales de esta obra. ¿Me podrían decir ustedes si quién tiene los derechos en esta obra? ¿Es la macaca? ¿Me podrían decir, por favor, me levantan la mano y me ayudan? No escucho. ¿Me ayudan, por favor? ¿Quién cree que los derechos tiene la macaca, la monita? ¿Por qué? ¿Ya? ¿Quién más? ¿Quién opina diferente, tal vez? ¿Alguien cree que el fotógrafo tiene derechos sobre esta obra? ¿No? Bueno, a ver, les hago un comentario. La macaca no puede ser la autora de esta obra porque el principio de derecho de autor dice que para que una obra sea considerada como tal, debe ser realizada por el ser humano. Es el principio fundamental. Ahora, ¿alguien creería que es ahora sí el fotógrafo el autor de esta obra? Levante la mano y me ayuda respondiendo, por favor. ¿Sí? ¿Qué piensa usted? ¿Me ayuda, por favor? No sé si en algo tiene que ver el instrumento con el que fue tomada esa obra. Era de autoría, o mejor dicho, era de propiedad del fotógrafo. Y tal vez por ahí, por el instrumento que también fue utilizado, le pertenece al fotógrafo como tal. Y por lo que ya mencionó, que también no hay una autoría porque no hay un ser humano que la tomó. Entonces, por esas dos cosas creo que sí, le pertenecería al fotógrafo.
Bueno, les puedo dar el comentario de que lastimosamente no pertenece, la autoría no es ni del fotógrafo, tampoco de la macaca. ¿Por qué? Porque el problema es que para que sea autoría del fotógrafo, él debió haber tomado la fotografía, ¿sí? Y en el caso, como le expliqué de la macaca, pues el animal no se le puede considerar autor. Salió la resolución por parte de Estados Unidos donde especificaban si es que una obra era realizada por animales salvajes, estas obras entraban o eran consideradas a dominio público. No tenía autoría como tal, pero se las podía utilizar, ¿sí? Lo mismo pasa cuando, o no, son casos diferentes. Cuando un animal está a mi cargo, le brindo el cuidado, alimentación, si éste realiza una obra como tal, la autoría me podría atribuir yo, en ese caso. O si este animal estaba protegido por una fundación, los derechos patrimoniales podrían corresponder a esa fundación estrictamente. Son casos diferentes, pero ahí está la singularidad del derecho de autor. La siguiente, por favor, ¿me ayuda? Como había mencionado anteriormente, la titularidad es la calidad que ostenta una persona natural o una persona jurídica. Y en esto se basan tanto las obras por encargo o las obras bajo relación de dependencia. Ya vamos a ver un poco más adelante algo referente a las sesiones de derechos y a las obras por encargo y por relación de dependencia. La siguiente, por favor. Los derechos conexos, estos coadyuvan estrictamente al conocimiento público y a la creación intelectual. ¿Me ayuda la siguiente, por favor? Como les había mencionado anteriormente, aquí encontramos a los artistas, a los intérpretes y ejecutantes, a los productores de fonogramas, a los organismos de radiodifusión. Si bien es cierto, hay que diferenciar entre autor y entre un intérprete. Les puedo poner el caso específico de Marc Anthony, que la mayoría de aquí lo puede conocer. En este caso, Marc Anthony es autor tanto de letra y de música, pero también es intérprete estrictamente. Él puede únicamente presentarse en los conciertos y aplicar las obras de otra persona. Este es el intérprete. En derechos de autor reconocemos estrictamente al autor y titular, más no a los intérpretes. Ellos tienen derechos, otro tipo de derechos, ¿no? La vigencia de estos derechos van 70 años desde el 1 de enero del año siguiente a la fecha de la emisión o transmisión. La siguiente. Bueno, aquí les voy a hablar un poco sobre los contratos. Y manifiesta los contratos es un acuerdo entre partes, el mismo que está dirigido estrictamente a cumplir ciertas responsabilidades entre las partes y con la obra, ¿no?, que están pactando. Lámina, por favor. Como he mencionado, es una ley para las partes, acuerdo, las personas. La siguiente. Las formas de contratación encontramos a las obras que están a las obras por encargo, es decir, donde una persona, donde el titular estrictamente de estas obras contratan a una persona para que realicen una obra determinada bajo los parámetros del titular. El autor podrá explotar esta obra siempre y cuando no exista una competencia desleal para el titular. Ahí podrá utilizar el autor esta obra. En las obras bajo relación de dependencia, la titularidad lógicamente va a corresponder al empleador como tal, y el autor conservará el derecho de realizar la edición independiente en forma de colección. En este tipo de contrato podremos decir que siempre deberá existir de por medio una cesión de derechos patrimoniales
para que el titular aparezca, el dueño de esta obra aparezca siempre como titular en estas obras, ¿sí? En la sesión de derechos, como les había manifestado, estas únicamente ceden o dan licencias a terceros para que puedan realizar un acto o un contrato para la explotación de la obra. La siguiente el sesionario está autorizado a explotar la obra solo como se establece únicamente en el contrato. No puede excederse más allá de lo que está limitado dentro de las cláusulas del contrato. El contrato de edición, en cambio, es el autor cede al editor la manera de publicar, de distribuir las obras, y también el editor no puede alterar la forma de cómo presentó el autor su obra. El autor puede exigir al editor que le presente las liquidaciones, es decir, los registros, los comprobantes, la forma de distribución y la forma de reproducción de su obra. Está en toda la potestad. Más adelante vamos a ver lo que es el proceso de registro dentro de derechos de autor. Para iniciar el proceso de registro, normalmente el usuario ingresa a la página del YEPI, crea el casillero virtual, siga por favor, entra a solicitudes en línea, tiene que crearse el usuario y la contraseña, tiene que ir a la sección de registro. Dentro de registro va a buscar si tiene un proyecto o algo por el estilo, registrará como obra literaria. Caso contrario, tenemos también las obras artísticas, las obras musicales, las obras audiovisuales, los programas de ordenador, el registro de publicaciones periódicas y el registro de fonogramas. Una vez que ya ha escogido el tipo de formulario que va a registrar, el usuario tiene que especificar el título de la obra. También tiene que detallar los datos de autoría con nombres completos, claro está. Esto se les exige por el problema de los homónimos, entonces se les solicita que especifique 2 nombres y 2 apellidos. También, una vez que ya tenga los datos del autor, llenará los datos del titular, los datos de la obra, especificará si es una obra literaria inédita por publicarse o publicada, o si es una fotografía, o si es un mapa, o si es un dibujo. Bueno, depende del tipo de obra que quiera registrar el autor. Tanto en anexos como en descuentos hay una pequeña peculiaridad. Si bien es cierto, nuestro sistema todavía en el ámbito de derecho de autor no se puede pedir ningún anexo a este formulario. Tampoco los descuentos, estos únicamente pueden existir para... los descuentos están familiarizados para las pymes, para investigadores, para instituciones educativas superiores, para entidades del sector público, para empresas y artesanos acreditados, ¿sí? Una vez que ya la información esté correcta dentro de la solicitud, se generará un comprobante de pago. Por lo general, en las obras de derechos de autor, las obras equivalen de $12 a $20, ¿no? Este es el comprobante de pago. Con este documento, el autor se acerca al banco a cancelar este valor, y a posterior se acercará a la institución a dejar estos documentos. La solicitud, por lo general, una vez que está finalizado el proceso, le aparece de esta manera, ¿sí? La siguiente, por favor. Este es el producto final del registro de una obra, que es el certificado de derecho de autor. Este certificado se entrega 24 horas posteriores a lo que ingresó la información en la ventanilla de la institución. Si es que tienen alguna pregunta, por favor, estoy a disponibilidad de ustedes. Muchas gracias. ¿Cómo? Por si acaso, tal vez alguien en el público desea realizar alguna pregunta, la ingeniera estará muy gustosa de responder.
Ahorita no. No quiero pegar el centro. Un día le voy a pegar el centro. Te viene ahí sobando. Hola, hola, muy buenos días. Primeramente felicitarle por su intervención, muy interesante, y mi duda es la siguiente. Actualmente estamos con un fenómeno de comunicación muy popular que es el meme de internet, ¿cierto? Ya, ¿qué pasa si yo genero un meme de internet, qué sé yo, a partir de mi mascota? ¿Yo puedo registrarlo? A ver, le comento. Este tipo de obras, por lo general, se pueden decir, como un tipo de parodias. Siempre y cuando estas obras sean originales, son susceptibles de registrabilidad. Si usted considera que esta es original como tal, no hay ningún problema. ¿Sí? Buenos días. Acá. Igual, muchas gracias por venir. Creo que esto es tan para nosotros que hacemos diseño y sobre todo para que los estudiantes sepan que lo que se hace, el trabajo puede ser registrado y vamos a tener un valor agregado. Yo tengo una pregunta con respecto a una marca. Si yo desarrollo una marca para X empresa y esa empresa quiere registrar la marca, pero yo puedo obtener como derechos de autor o pierdo absolutamente si yo trabajo para la empresa. ¿Cómo funciona? A ver, justamente mi compañera está aquí para darles un tema sobre, explicarles estrictamente lo que son los signos distintivos. Exactamente. Entonces, justamente el derecho de autor con signos distintivos va de la mano. Sí, usted puede registrar la marca como tal, pero también lo puede registrar como derecho de autor, como una obra artística, inédita en este caso. Pueden ir de la mano, no hay ningún inconveniente. Pero hay que tomar en cuenta que el momento en que yo celebro con usted, yo le contrato a usted para que me haga el diseño de mi marca, yo celebro un contrato con usted. El momento que celebro un contrato, usted me está cediendo sus derechos patrimoniales. El derecho moral quedará siempre. Yo incluso si en algún momento hago un congreso y lanzo mi marca, de pronto por ética tendré que nombrarle a usted, siendo usted la diseñadora, la persona que creó esa marca. Pero la marca en sí, la que tendría que registrar sería yo, porque va a ser de pronto la imagen empresarial de mi empresa, ¿sí? Exactamente. En esto justamente se basa en las obras por encargo. Ahí vienen las